¿Qué tal? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien. El día de hoy vamos a revisar la presentación Smart Mining, soluciones de confiabilidad en activos críticos mineros. Mi nombre es Carlos Guaita, trabajo para la compañía Emerson Process Management del Perú como líder de soluciones de confiabilidad. Para esta presentación es bastante importante poder generar un ejercicio, ¿ok? Vamos a situarnos en la situación de que para el caso de mi minera, ¿no? Todo el material fácil ya ha sido extraído. Entonces, ahora el desafío que tenemos nosotros, ¿no? Como colaboradores es averiguar cómo optimizamos nuestros recursos para mantener rentable nuestra operación. Y para ello, pues vamos a encontrar diferentes tipos de opciones, ¿no? Y obviamente dentro de esto también muchos desafíos, ¿no? Y dentro de esto, pues básicamente nosotros hemos identificado tres de estos de importantes desafíos, ¿no? Uno, por ejemplo, son las ubicaciones remotas con sus propias características, ¿no? De que las minas cada vez son más grandes y profundas. Vamos a tener cada vez distancias mayores dentro del tajo, dentro del área de planta, ¿no? Que obviamente se complica mucho más dentro de la operación. Vamos a encontrar también paradas de planta no programadas y mantenimiento desperdiciado. Las prácticas generalmente, que las prácticas de mantenimiento están impulsadas por las recomendaciones de los fabricantes, ¿no? Y de la misma forma, una visión limitada de la condición operativa del equipo. Y por otro lado, ya se encuentra el tema regulatorio y de la seguridad minera como tal, ¿no? Muchos cambios en los regímenes tributarios, el tema de la seguridad minera generalmente siempre es primordial, ¿no? Los conflictos sociales que podrían existir que vienen afectando dentro de mi operación. Obviamente, para nosotros, en el rubro donde nos encontramos, pues tenemos un campo de acción donde podríamos trabajar, ¿no? Descontando, obviamente, después de la seguridad, ¿no? El foco que nosotros debemos atender principalmente es justo en las paradas no programadas y el mantenimiento desperdiciado, ¿no? Y aquí es de vital importancia porque de esta forma nosotros podemos volver mucho más productiva nuestra unidad minera, ¿no? Para el ejemplo, estamos basándonos en una faja transportadora donde por las propias condiciones de operación y la baja mantenibilidad, ¿no? Esta se va a comenzar a degradar, comenzar a dañar y me podría generar una falla de este tipo, por ejemplo. Esto es real, esto ha ocurrido, al menos aquí en el Perú. Hemos tenido algunos casos en algunas cuentas mineras donde ha habido o amagos de incendio o incendios de la sección de la faja transportadora, ¿no? Justo por inconvenientes, problemas en toda la parte motriz, en la transmisión como tal. Y esto obviamente afecta considerablemente a la producción, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de dólares aproximados en pérdidas, inclusive millones, ¿no? Esto obviamente impulsado por la falta de operatividad, ¿no? Cuando tengo una clase de estos accidentes, incidentes, pues mi planta no puede operar hasta que se haga una investigación del daño que esto pudo generar. Entonces, dentro de esto nosotros tenemos pues un plan de acción, ¿no? Primero, identificar qué factores afectan al tiempo de las paradas no programadas y mantenimiento desperdiciado. Vamos a tener en campo diferentes factores, por ejemplo, la lubricación, los equipos en falla, las prácticas de mantenimiento, paros menores por producción, cambio de turno o mala gestión de repuestos, ¿no? En nuestro caso, como mantenedores, pues podemos trabajar en dos principales campos, ¿no? En esta sección donde se encuentran los equipos que han fallado y en nuestras prácticas de mantenimiento, ¿no? Y algunos números por aquí, por ejemplo, de que solo el 5% de las compañías tiene una estrategia de IIoT para mejorar la confiabilidad, el performance y reducir costos. Esto nos deja una brecha bastante grande donde nosotros como mantenedores pues debemos trabajar, ¿no? Entonces hay mucho campo todavía por recorrer en referencia a las soluciones que nosotros podemos brindar si hablamos de confiabilidad, monitoreo de condición, performance, reducción de costos, productividad, etcétera. Y al día de hoy, esto muy basado a la transformación digital, al Internet industrial de las cosas, ¿no? Donde principalmente nosotros buscamos
que la planta se encuentre al alcance de nuestras manos y de esta forma aumentar la productividad. Buscamos datos en tiempo real con la intención de poder mejorar el conocimiento de mis activos rotativos, de mi planta en general, de mis áreas específicas dentro de la unidad minera, ¿no? Lo mismo ocurre, ya que nos vamos a encontrar en la búsqueda de la optimización de los activos a través del analytics, ¿no? La intención es poder conocer y tener control y poder tener la información justo de la salud de mis activos a través de analítica en la palma de mi mano, ¿no? Entregar datos procesables a personas o sistemas que los requieran. Al día de hoy se habla mucho del Big Data, entonces lo que nosotros vamos a necesitar para poder tomar decisiones de qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacer, lo tenemos que hacer netamente a través de los datos. Y esto es bastante importante dentro de un proceso minero y dentro del área de mantenimiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Porque ya hemos identificado que hay una brecha bastante grande donde podemos nosotros trabajar aún, ¿no? Eh, y aquí nos vamos a basar en lo siguiente, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la minería? Acá hay, por ejemplo, una tabla estadística del año 1988 comparado al día de hoy. Esto basado en la revista de tecnología de mantenimiento, donde vamos a ver algunos indicadores porcentuales, ¿no? De cómo se viene desarrollando, cómo se viene distribuyendo las diferentes estrategias de mantenimiento dentro de una planta industrial, dentro de una minera, dentro de una empresa de oil and gas, etcétera, ¿no? Esto aplica para la industria en general. Y si ustedes están viendo esta tabla, pues van a notar de que prácticamente no ha habido ningún cambio, ¿no? Y al día de hoy venimos trabajando de la misma forma como se trabajaba aproximadamente hace 30 años, ¿no? Donde tenemos mucha participación de mantenimiento reactivo todavía. Entonces, lo importante es eso, poder identificar, ¿no? Que todavía al día de hoy estamos condicionados a creer que la falla del activo está basada en el tiempo y el mantenimiento preventivo es la mejor opción. ¿Ok? Pero generalmente esto causa pérdidas, fallas aleatorias y finalmente, pues resulta lo que nosotros no queremos, que son las paradas no programadas, ¿no? Incrementando así las actividades de mantenimiento reactivo, mantenimiento correctivo como tal. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Migrar, ¿no? O incrementar el foco en el mantenimiento predictivo y la optimización del mantenimiento preventivo, ¿no? Para convertirme en una organización de clase mundial. Si vemos ahí, tenemos mucho que trabajar todavía para cómo nos encontramos al día de hoy y poder llegar a unos indicadores de mantenimiento de clase mundial. Pero en esta presentación, pues notamos que nos basamos o nos debemos basar principalmente en incrementar el porcentaje de mantenimiento predictivo con la intención de que el mantenimiento reactivo correctivo disminuya considerablemente. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar, ¿no? Unos indicadores adicionales, básicamente el promedio el promedio de mantenimiento versus el de clase mundial. No tenemos aquí algunos indicadores como los costos de mantenimiento, costos de almacén, costos de activos con el porcentaje de activos con mantenimiento preventivo como tal, pero para nuestro ejercicio nos vamos a enfocar en el porcentaje de activos con análisis de vibración, ¿no? Al día de hoy, el promedio de este porcentaje se encuentra aproximadamente en el 50%. O sea, la mitad de mis activos dentro de mi planta se encuentran dentro de un programa de análisis de vibración. Pero los indicadores para yo poder llegar a un nivel de clase mundial me solicita que por lo menos yo me debería encontrar en un 85.7. Entonces, básicamente, nosotros estamos un 33% inferior a lo que me solicita una organización de mantenimiento de clase mundial, ¿no? Y la intención aquí es justo poder tomar esta brecha y poder trabajar en ella para identificar cuál es la mejor forma que yo tengo de medir la vibración en los activos rotativos que tengo de mi planta, porque como ustedes ven, basado en las estadísticas, hay mucho todavía que trabajar. Y es ahí donde entramos,
¿no es cierto? Vamos a entender nosotros que dentro de una mina, dentro de una planta industrial, vamos a tener diferentes tipos de activos con diferentes clasificaciones de los niveles de criticidad, ¿no? Esta pirámide que vamos a encontrar aquí básicamente es una pirámide de la clasificación de los activos por nivel de criticidad con sus propios porcentajes, ¿no? Lo que encontramos principalmente es de que los activos críticos son aproximadamente solo el 5% del total de mis activos, los activos esenciales el 25%, los importantes el 30%, los secundarios el 20% y el último 20% es el no esencial, ¿no? Y obviamente para cada una de estas etapas, de esta clase de activos, nosotros debemos establecer las estrategias adecuadas que se alineen a este tipo de componentes, este tipo de sistemas como tal, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, podríamos encontrar dentro de los activos críticos las palas, chancadoras, las fajas transportadoras, molinos, zarandas, por ejemplo, ¿no? Dentro del 25% y el 30% de activos esenciales e importantes, podemos encontrar los camiones, los nidos de ciclones, motores, cajas reductoras, bombas, activos ya en general. Y el 20% secundario, los equipos en SPER, y pues el último 20% no esencial, generalmente son activos que ya vamos a trabajar netamente con mantenimiento correctivo, ¿no? Que deben correr hasta la falla. Entonces, ya una vez identificado esto, ¿no? ¿Cuáles son mis activos donde yo me debo enfocar y donde yo debo trabajar? Pues nosotros tenemos que establecer de la misma forma diferentes estrategias de mantenimiento. Y dentro de estas estrategias de mantenimiento ingresa también ya la sección del análisis vibracional como tal. ¿Qué tareas, qué actividades yo voy a realizar para poder medir la vibración de estos componentes y así poder conocer su condición o su salud, ¿no? Y en ese sentido, yo me tengo que alinear a las diferentes estrategias y a los diferentes niveles de criticidades. Generalmente, lo que nosotros podemos recomendar y basado en nuestra experiencia atendiendo este tipo de industria, es de que para los equipos críticos vamos a buscar principalmente soluciones de monitoreo en línea, ¿no? Con enfoque obviamente a la salud, a la condición y a la protección del activo. Esto significa de que mi solución que yo implemente en mi 5% de activos críticos debería ser una solución que me permita conocer en todo momento, 24/7, la salud de estos activos. ¿Ok? Para el 25% esencial, 30% importante, generalmente recomendamos un monitoreo de vibración continuo programado a través del uso de tecnología inalámbrica. Esto principalmente porque tenemos aquí diferentes ventajas, ¿no? La tecnología inalámbrica, uno, es fácil de implementar, es fácil de instalar, es fácil de configurar. Son tecnologías desarrolladas con la intención de poder brindar este nivel de facilidades porque vamos aquí a atacar un grupo considerable, ¿no? Gran parte del universo de mis activos, o sea, una gran cantidad de activos rotativos es lo que yo debería implementar, instrumentar con este tipo de tecnología. Entonces, esta tecnología como tal tiene esas características, entendiendo que vamos a trabajar con un volumen, se podría decir, alto dentro de mis activos rotativos de la planta. ¿Ok? Sencillos de instalar, soluciones económicas generalmente también el uso de la tecnología inalámbrica. Tiene bastantes ahí beneficios. Y para el 20% secundario o equipos en SPER, podemos nosotros complementar, perdón, a través de la tecnología de monitoreo portátil, ¿no? Por ahí los analizadores de vibración. Al final, lo que nosotros proponemos como Emerson y con conocimiento del sector minero como tal, es poder complementar dentro de una planta, como ustedes ven, a, o implementar, perdón, dentro de una planta las diferentes soluciones de monitoreo de condición que tenemos disponibles al día de hoy en el mercado, ¿no? Al final, cada una de estas soluciones, ya sea la del monitoreo en línea, tecnología inalámbrica o la del analizador de vibraciones portátil, presentan características técnicas diferentes. Ninguna es mejor que la otra, ¿no? Las tres, por el contrario, se van a complementar dentro de la planta, porque de nuevo, dentro de la planta vamos a obtener diferentes tipos de criticidades y diferentes tipos de estrategias. Entonces es bastante importante poder ubicarme primero
conocer mi equipo y ubicarme yo dónde voy a trabajar, dónde me voy a enfocar, ¿no? En qué tipos de activos voy a desarrollar o implementar un sistema de monitoreo de condición. ¿Ok? Y de esta forma buscar lo que tanto anhelamos, ¿no? Primero, reducir, minimizar o eliminar, ¿por qué no?, las paradas de plantas no programadas. Y obviamente esto eh, va a traer como resultado pues un incremento en la confiabilidad, un incremento en la productividad y en los diferentes indicadores que estén en torno a este tipo de condición, ¿no? Y por otro lado, pues lo que hemos visto en los slides anteriores, ¿no? Poder ubicar a mi compañía dentro de una organización, ¿no? Hacia los estándares de clase mundial como tal, ¿ok? En este sentido, pues lo que se necesita es una plataforma de monitoreo de condición bastante robusta, ¿no? Y cuando hablamos de plataforma, tenemos que entender de que debemos considerar un software y los diferentes tipos de hardware. El software, que generalmente se va a encontrar en la parte central de mi plataforma, es el que me va a permitir poder gestionar toda la data que yo voy a colectar de mis activos rotativos. En este caso, con enfoque principalmente a vibraciones, al medir el parámetro de vibraciones. Entonces, el software tiene que tener como características que debe brindar herramientas sencillas de usar, sencillas de implementar a los usuarios, a los analistas de vibración, a la gente de confiabilidad, ¿no? Las diferentes herramientas muy prácticas para que ellos puedan realizar su función o ejercer su función, ¿no? Que principalmente es poder identificar o conocer la condición de mis activos en el momento que sea necesario, ¿no? Entonces, el software principalmente tiene que tener esa característica. Y en la parte pues externa, yo debo considerar dentro de mi plataforma de monitoreo de condición, dentro de mi área de mantenimiento predictivo, diferentes tipos de soluciones, ¿no? Ya habíamos visto que existen soluciones de monitoreo portátil, los analizadores de vibración, los handheld como tal, soluciones al día de hoy de monitoreo inalámbrico, soluciones de monitoreo en línea, soluciones de monitoreo para la protección de mis activos. Y obviamente esta plataforma debe complementarse, ¿no?, con los servicios necesarios para la implementación de proyectos, para los servicios de confiabilidad, para los entrenamientos de mi personal, ¿no? Es necesario también generalmente que los especialistas de confiabilidad pues se encarguen del desarrollo de todas estas implementaciones, ¿no? Y de la misma forma en Emerson pues entendemos de que si bien es cierto el análisis de vibraciones es una de las principales técnicas de mantenimiento predictivo para conocer la salud de mis activos, no es la única, ¿no? Existe por ahí la termografía infrarroja, existen eh, el análisis del lubricante, algunos trabajos correctivos como por ejemplo el alineamiento láser, ¿no? Entonces la plataforma que deberíamos seleccionar para poder desarrollar dentro de mi área de predictivo, de confiabilidad, una estrategia correcta de análisis para conocer la condición de mis activos, debería considerar o debería permitir este tipo también de comunicación. ¿Ok? Porque entendemos de nuevo que el análisis vibracional es una técnica que no está sola, necesita complementarse con las otras técnicas de mantenimiento predictivo que existen disponibles en el mercado. Ya habiendo hecho este preámbulo y habiendo revisado la importancia de poder eh, implementar o crecer o hacer crecer, mejor dicho, a mi área de confiabilidad, de mantenimiento predictivo, monitoreo de condición dentro de mi planta, ya nos vamos a enfocar en poder conocer al día de hoy las actuales soluciones que tenemos disponibles, que ya por cierto se encuentran implementadas. En Emerson hemos implementado prácticamente cada una de estas soluciones localmente en Perú y en el extranjero, y las cuales se encuentran probadas y generalmente el día de hoy ya las tenemos, ya las consideramos como casos de éxito. ¿Ok? Y después de esta identificación, como habíamos dicho, de los activos críticos, obviamente es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar. Para esta presentación estamos desarrollando soluciones para zarandas, para fajas transportadoras y para molinos SAG o molinos de bola.
¿ok? Vamos para las fajas en primer lugar, ¿no? Para el caso de las fajas, es importante entender primero de que la actividad no programada puede impactar a la producción de forma considerable, y eso es obvio, ¿no? Porque generalmente la faja forma parte del proceso productivo como tal, una faja de transporte de mineral, que si me falla este componente, pues el mineral se me va a acabar tal vez de la pila, tal vez del mismo proceso como tal, y no voy a poder avanzar dentro de mi parámetro, dentro de mi nivel de producción. ¿Okay? Generalmente la faja también es un activo rotativo complicado porque yo expongo a mi personal para que monitoreen ellos los valores de vibración, ya que estamos hablando de muchos componentes rotativos dentro de la faja, ¿no? Y generalmente, pues, vamos a trabajar o van a estar ubicadas, perdón, de forma remota dentro de mi planta, ¿no? Con difícil acceso, con guardas de por medios, que hacen muy complejo generalmente la recopilación manual de datos, ¿no? Y en este caso, pues, lo que ofrece Emerson ya desarrollado como solución al día de hoy, por ejemplo, es una solución mixta, ¿no? Considerando el AMS 6500, que es un gabinete para monitoreo en línea de los principales componentes dentro de la faja, principalmente la transmisión, ¿no? Aquí hablamos el motor eléctrico, el reductor, las diferentes poleas dentro de la faja y, y en combinación, ¿no? Del monitoreo inalámbrico, el AMS 9420, para poder tener cobertura en las zonas de difícil acceso para el cableado, ¿no? Por ejemplo, la polea tensora, en algunos casos la polea de cola, ya que generalmente la polea de cola es la que se va a encontrar en un área muy lejana, fuera de todo este aglomerado, ¿no? Acá tenemos una faja y vemos pues que la polea de cola pues prácticamente se encuentra solitaria al inicio de la faja o al final de la faja. Entonces, implementar una solución cableada en este punto es muy complejo, va a ser muy costoso, ¿no? Que lo podemos cubrir al día de hoy con la solución de monitoreo inalámbrico. ¿Okay? De la misma forma, para las fajas transportadoras, en este caso, tenemos también nosotros que considerar los chutes de transferencia, ¿no? Que principalmente el modo de falla que se genera en estos chutes son los atoros, los atoramientos. En Emerson hemos desarrollado una solución para poder identificar si el estado del chute justo en referencia a este modo de falla, cómo se encuentra el chute eh, en su propio desarrollo de su función, ¿no? A través del monitoreo de las vibraciones como tal. A través de las vibraciones nosotros podemos identificar si el chute está por atorarse o no, ¿no? Como ustedes ven, prácticamente es un sistema multipunto de vibración en diferentes posiciones que llegan a una caja de paso. Esta caja de paso es nuestro procesador, y aquí se va nuestro sistema de control a través de un software experto que en Emerson tenemos desarrollado. Y una vez que ya se analiza la data, llevamos la información, podemos llevar la información al sistema de control o incluso al PI System como tal. ¿Ok? Y a través de esta solución podemos identificar cómo se encuentra también la condición de mi chute dentro de la operación, si está por atorarse o no. Para el activo rotativo crítico, que en este caso son los molinos, ya sea el molino SAG o de bolas, nosotros como Emerson hemos implementado y desarrollado soluciones de monitoreo inalámbrico, ¿no? En este caso, entendemos que el molino como tal es uno de los activos más críticos que vamos a tener dentro de planta. Posiblemente sea uno de los más grandes también que se encuentre operando dentro de nuestra unidad. Así que es necesario detectar los problemas inminentes que puedan ocurrir y que puedan generar cualquier tipo de inactividad en mis molinos, ¿no? Se para el molino y prácticamente se para todo mi proceso, toda mi línea de producción. Y en este caso, a través del 9420, que es nuestra solución del monitoreo inalámbrico, ¿no? De la tecnología wireless como tal, ¿no? Hemos identificado dos soluciones bastante importantes, ya que prácticamente el molino gearless, puede ser un molino Sajo de bolas, es prácticamente un gran motor eléctrico, ¿no? A través de la tecnología inalámbrica podemos nosotros medir la temperatura en los polos del rotor, ya que esto no es una solución que no es cableada, no hay ningún inconveniente para que nuestro
nuestra instrumentación se encuentre girando con el molino, no hay ningún inconveniente, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de poder medir la temperatura de los polos del rotor y de esta forma poder conocer, ¿no?, cómo se encuentra inclusive la parte magnética del mismo, ¿no?, a través de la temperatura como tal, identificando puntos calientes dentro de mi rotor como tal. ¿Ok? Y de la misma forma podemos medir nosotros vibración a los ventiladores del estator, generalmente los que se encuentran en la base del molino, ¿no? Toda una batería de ventiladores que si obviamente uno de estos falla, afecta al sistema de refrigeración del molino. Entonces, la solución nosotros ya la tenemos implementada y desarrollada para poder medir vibración, inclusive con los transmisores de vibración que se encuentren dentro del molino, ¿ok? Sin ningún inconveniente. Para el caso, por ejemplo, de las arandas vibratorias, un punto bastante importante, un activo bastante importante también dentro de mi proceso, ¿no? Tenemos la capacidad de poder identificar diferentes modos de falla de este activo crítico. Por ejemplo, el sobrecalentamiento de las excitatrices, problemas de resonancia estructural, problemas de fisura, fallas estructural, que son modos de falla que se generan constantemente dentro de estos activos por la propia operación como tal, ¿no? En este caso, lo que Emerson ofrece y ha desarrollado como solución para poder cubrir todos estos modos de falla es la implementación de un sistema de monitoreo en línea con sensores distribuidos por toda la transmisión, el motor, los soportes del lay shaft, las excitatrices y principalmente también las bases o las bases de las arandas, que a través de un arreglo de sensorización tenemos la capacidad de poder identificar, generar, en primer lugar, las órbitas que me van a dar un indicador o una indicación de cómo se está comportando mi zaranda como tal, y de esta forma poder diagnosticar si algún modo de falla, alguno de estos modos de falla puede estar ocurriendo en este activo tan importante como es la zaranda vibratoria. ¿Ok? Bueno, en este caso, en esta presentación, es todo lo que yo les venía a mostrar, así que quedo atento para cualquier consulta que se haya podido generar.